Presidente Juan Guaidó, es un gusto tenerlo en los micrófonos de Blue Radio. Buenos días, bienvenido. Un gusto es para mí. Gracias por la entrevista y la atención con el tema de Venezuela. Lo estábamos buscando desde hace, no días, semanas. Y vinimos aquí con ustedes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? Muy Lleva bien. un par de días en Bogotá, ¿qué tal? Decía mi abuela materna que mientras haya salud y ánimo, hay muchas buenas oportunidades. Así que hay muchas buenas oportunidades para Venezuela. Han sido momentos muy duros, como tú lo has visto, sobre todo lo que sucedió en Santa Elena de Guairén, frontera con Brasil, el día sábado 23. Eso nos tiene de luto, por supuesto, en nuestro país, como masacraron pemones, indígenas, nuestros aborígenes. Algo de verdad que no tiene ni siquiera nombre cuando intentaban llevar comida y atención para su gente. Así que, pero a pesar de eso, sobreponernos, porque todo ese sacrificio de tanta gente en Venezuela, no solamente del 23 de febrero, sino de tantos años de presos políticos, persecución, no puede ser en vano, así que avanzando rápidamente en reconstruir la democracia en Venezuela. Ya le quiero preguntar de eso, presidente, del balance, de la frontera, de lo que ha pasado, pero déjeme antes hablarle de un tema personal. ¿Usted con quién está en Bogotá? ¿Con quién vino a Bogotá? Con mi esposa, ¿Y la bebé? está en Caracas con su abuela, ¿Y por qué se arriesgó a dejarla allá? porque es su casa, es su hogar, y nosotros si estamos luchando por algo, es porque todos puedan estar tranquilos en su hogar. ¿Y no ha pensado que esto puede salirle mal inclusive a usted? Es que nos ha salido mal ya por mucho tiempo en Venezuela, y si no, y si los que debemos hacer lo correcto, no damos el paso, como lo hizo Colombia, por ejemplo, respaldando la democracia, la constitución, como lo ha hecho la región, como lo han hecho tantos venezolanos, que han sacrificado tanto, ganarían, como dicen los malos. Y lo que no puede prevalecer en Venezuela es una dictadura que ha criminalizado la disidencia, que ha perseguido a sus ciudadanos, que mantiene una relación de terror con su gente, o de persecución, o de, en el mejor de los casos, de un subsidio que utilizan para controlarlo. Entonces, mal no le puede salir a Venezuela. Nosotros debemos cumplir con nuestro deber. Pero sí puede salir mal, porque qué tal que hoy es miércoles, estamos teniendo esta conversación hoy miércoles, usted regresa hoy a Venezuela, ¿no es verdad? Nosotros continuamos en una gira. Nosotros regresamos esta semana a Venezuela para ejercer funciones como tiene que ser desde Caracas. ¿Qué tal que no lo dejen entrar a Venezuela Bueno, o qué, eso es una de qué las tal opciones. que lo detengan? Esa es una de las opciones que por supuesto hemos evaluado, y es un riesgo que por supuesto estamos dispuestos a correr, como, de nuevo, hoy el ejercicio de la política es un riesgo para cualquier venezolano. Maduro le dijo en una entrevista, como usted sabe seguramente mejor que yo, a ABC antenoche, dijo, ese señor, refiriéndose a usted, salió y no podía salir porque hay una decisión judicial que le prohibía a usted salir de Venezuela. Bueno, ¿Es así? que yo sepa, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio no ha dictado ningún elemento, y quienes hoy usurpan funciones difícilmente podría hablar en nombre de ningún elemento jurídico. El único que estaba hoy usurpando funciones o cometiendo actos ilegales es precisamente Nicolás Maduro. Pero fíjese que esta es una disputa alrededor de legitimidades. Maduro tiene a los jueces, el aparato policial, el ejército todavía. ¿Lo podría detener a usted llegando a Caracas? Lo único que le queda, entonces aquí llegamos a un ejercicio de imaginación breve. Imaginemos a un Maduro sin esas armas en manos de colectivos el día sábado 23. No estaría ahí. Él lo único que le queda es la fuerza. Así que está tan débil, está tan deteriorado un régimen del corte de Nicolás Maduro Moros, que no cuenta con respaldo internacional, no cuenta con respaldo popular, no cuenta ni siquiera con una estructura ya que le obedece de las Fuerzas Armadas, porque hay más de 300 que ya están del lado de la Constitución. No actuaron, por cierto, reprimiendo gente el sábado 23, sino fueron colectivos armados. Así que el que tiene el problema es Maduro. Nosotros tenemos riesgo, claro que tenemos un riesgo importante incluso de vida, pero eso no es lo que nos va a detener en trabajar por nuestra gente. ¿Usted está dispuesto a jugarse su vida en esto realmente? Nosotros hace mucho tiempo tomamos esa decisión. Nosotros pusimos nuestra vida al servicio de Venezuela, y no va a ser la primera vez. La diferencia esta vez es que tengo mayor capacidad de comunicar, como afortunadamente en esta entrevista, pero es la única diferencia. Nosotros tenemos años Pero usted en sabe, esto. usted ha hablado, presidente Guaidó, yo entrevisté a su esposa aquí en Blue Radio hace unas semanas, que me parece una mujer es linda, encantadora, que se están jugando realmente la vida, que esa niña que está en Caracas puede quedarse sin papás por cuenta de esto. Sí, nos estamos jugando no solamente nuestra vida, sino la de la República. La existencia misma de la República. Hoy estamos al borde de ser o no, ya lo somos, un Estado fallido y forajido a la vez. Además, algo súper atípico en este proceso. ¿Por qué? Porque en el sur del país no controlan parte del territorio, y en algunos lugares lo cedieron voluntariamente, por ejemplo, al ELN. Entonces, esto es muy delicado para Venezuela. Así que, Miranda Eugenia, a lo mejor hoy no me puede entender de manera perfecta, pero y cuando haga, a lo mejor escuche
entrevista, estaré yo junto a ella y con muchos niños que habremos tenido la oportunidad de salvar vidas, y no solamente salvar vidas, sino que puedan desarrollar su talento en Venezuela, que su gran sueño sea graduarse para irse a otro país buscando oportunidades que les negaron en su país. Así que es un riesgo que bien vale la pena. Usted tomó posesión, se declaró presidente interino de Venezuela hace algo más de un mes, un mes y una semana. ¿Usted siente que esto está saliendo bien? Muy bien, vamos bien, como decimos en Venezuela, porque de manera inédita tenemos la oportunidad de sustituir una dictadura. Y solamente una acotación ahí: la Constitución me habilita como presidente. Yo no me declaré presidente. La Constitución de Venezuela, en su artículo 233, ante la ausencia absoluta de un presidente electo, como no está Nicolás Maduro, me habilita para ejercer las funciones para lograr una elección libre. Y por eso nosotros hemos hablado claramente de cese de usurpación, gobierno de transición que permita reinstitucionalizar, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que está secuestrado esa burocracia por la dictadura, y producir una elección realmente libre donde sean los venezolanos lo que deciden su futuro. A propósito, ¿cuáles son los siguientes pasos? Afuera de Venezuela, pero también adentro de Venezuela. Es decir, en Colombia, presidente Guaidó, están escuchándolo el millón y pico de venezolanos que hay aquí. ¿Cuáles son los siguientes pasos que usted tiene en mente? Bueno, la buena noticia para Venezuela, para los venezolanos, para nuestros aliados, es que nosotros tenemos muchas cartas, muchos pasos que dar. La otra buena noticia es que Maduro utilizó su última carta, que era masacrar, que era utilizar colectivos armados para detener algo que es incontenible. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un llamado importante en los próximos días a los empleados públicos venezolanos para que se pongan del lado de la Constitución, como quieren estar, como quieren poder vivir dignamente de sus sueldos, que hoy no lo pueden hacer por la inflación, por el desespero. Tenemos un llamado importante a movilizaciones en Venezuela. Tenemos también algunos elementos. ¿Cómo es el llamado a los empleados públicos? ¿Eso qué quiere decir? Eso en los próximos días daremos detalles. Aprovecho este espacio en esta entrevista, pero que ojalá muchos tengan todavía contacto con sus amigos en Venezuela y les digan: epa, voy a dar un llamado del presidente Guaidó a estar pendiente. Entonces, ¿Para qué? Para trabajar a favor del cese de la usurpación. Así que todo está enmarcado en esa estrategia, y van a tener un rol fundamental estas personas. Pero usted lo que se está imaginando es que los empleados públicos hagan ¿qué? ¿Se volteen, entre comillas? Ya están volteados. Eso no va a ser, sino que manifiesten eso. O sea, de alguna manera específica que le vamos a comunicar en los próximos días. Ya el 80, el 90% del país, y no excluye a los empleados públicos que conocen en primera persona además el estado de la burocracia venezolana, la inexistencia e ineficacia que tienen, dan desesperado por que cese esa usurpación. Así que será natural, sino que les brindaremos algunos espacios de manifestación tranquila para que puedan manifestar su descontento. ¿Qué saca usted? ¿Qué tan simbólico se siente usted? Porque de todas formas Maduro sigue teniendo las fuerzas militares y los colectivos. Parcialmente, digamos. Sí, pero usted oyó a Diosdado Cabello, que dijo hace un par de días, dijo, son 180.000 y se han ido para Colombia 12, dijo él. En realidad estamos hablando ya de más de 400, ¿no? Alrededor de 400. ¿Tú te imaginas una noticia en Colombia o en Estados Unidos? Desertaron 400 soldados porque no les pagaban, tenían miedo o desconocían al presidente. Fíjate la gravedad de esto, ¿no? O sea, esto es una tragedia para la moral de cualquier fuerza armada. Entonces, claro, utilizan recursos, pero la verdad es que el 80% de las Fuerzas Armadas están en la misma situación de los 400 que cruzaron. Esa es la verdad. La única diferencia es que muchos tienen miedo, que hay 160 oficiales activos presos que están siendo torturados, 27 sargentos de la Guardia Nacional que se manifestaron en Caracas, en Cotiza, que están siendo torturados. Y la única diferencia entre la persecución a civiles y militares en Venezuela que existe todos los días, es el nivel de persecución y tortura, que es 3 veces mayor. No es que no existan los civiles, porque por eso mataron a Fernando Albán por torturarlo de manera excesiva en los calabozos del SEBIN, sino que a los militares lo hacen el triple incluso. Entonces, a través del aparato del miedo, es que tratan de controlar. De nuevo, imaginemos por un segundo, sin esas armas, a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro Moros. Pero no es un contrasentido que usted me dice, Maduro es un presidente débil, pero solo tiene la fuerza... No, yo dije dictador. Bueno, un dictador débil, pero solo tiene la fuerza pública. Claro, vamos a poner un ejemplo cotidiano. Imagínate que tú tengas que retener a tu esposa por la fuerza. ¿Qué tan débil te hace eso, esa relación? Eso es lo que pasa con Maduro hoy. Él trata de retener algo por la fuerza que no es de él. Entonces, está tan débil que lo que le queda es la fuerza. Por el otro lado, nosotros gozamos de la confianza de nuestro pueblo, de la comunidad internacional, el cariño y el respeto. Un buen amigo me decía, cualquier cosa que se compre con dinero es barato. El honor, la lealtad, el amor,
Eso no tiene precio. Y hoy Maduro solo le queda un poco de dinero, porque ya no nos estamos permitiendo que siga robando al pueblo de Venezuela, algunas pequeñas lealtades que están buscando cómo salvarse, por cierto, y negociar su estabilidad futura y algunas armas producto del miedo. Así que está tan débil que solo le queda la fuerza. Presidente Guaidó, ¿qué papel están jugando en este momento los colectivos, que son esos grupos de civiles Ellos tienen un plan que se llama el Plan Zamora. que van por Venezuela armados, además, Ellos ¿no? tienen años en una teoría de conflicto que le he llamado la última línea de defensa. Esto no estoy especulando, eso es le llaman el Plan Zamora. Cuando yo leo que les queda el último plan de defensa, porque su última línea de defensa, cuando se veía sobrepasada las Fuerzas Armadas, utilizaban el Plan Zamora, que implica el ejercicio de presos de colectivos que ellos han armado durante mucho tiempo, pero eso también es débil. ¿Por qué? Porque para eso necesitan mucho dinero, ¿no? Entonces fíjate lo importante de proteger los activos de Venezuela, para no permitir que utilicen eso para comprar armas y financiar grupos armados que ataquen a la población. Entonces, eso es lo que queda. Claro que tienen un elemento fundamental. Nosotros somos una oposición civil, pacífica, como lo hemos demostrado durante todos estos años, y tendremos que nosotros aprender también a resistir, como lo hemos hecho durante años, a este tipo de ataques. ¿Ese primer experimento de resistencia fue tal vez el del fin de semana pasado en la frontera? No, ojalá. Nosotros tenemos años construyendo mayoría, protestando, ganando elecciones, no colaborando con el régimen, por lo cual hoy lo llaman dictador en todo el mundo. Nosotros lamentablemente, esto y ustedes lo saben, los que nos escuchan, y tú también, tenemos años de construcción de este proceso. Lo que pasó el sábado fue la exacerbación de la locura. Creo que no tiene otra palabra. Es más, hay una más fuerte, pero es muy temprano. Así que nosotros, por otro lado, hemos resistido. Y no se ha resistido, hemos insistido. Hemos construido mayoría, hemos avanzado. Pero cuando le digo la primera vez, me refiero a que es la primera vez que pasa ese choque con un presidente, con dos presidentes, porque lo que está pasando en Venezuela es que es un país... En Venezuela hay un presidente bicéfalo. Y hay un dictador que usurpa funciones. O sea, ahí eso está muy claro. Es algo inédito, Sin duda alguna, o sea, habría que ver algunos casos similares en la historia, pero sin duda es una situación muy difícil, y por eso celebro, por cierto, la determinación y la claridad que han tenido los gobiernos de la región para dar, como el de Colombia, como el presidente Duque, para hablar claramente de lo que pasa. Lo del concierto y lo de la ayuda humanitaria del fin de semana, especialmente, digamos, del lado de la frontera de Cúcuta, que es lo que nos compete a nosotros. Bueno, increíble. ¿En su concepto salió como esperaba usted? Increíble, claro. O sea, decenas de artistas internacionales, más de 375.000 participantes, millones de dólares recaudados para la ayuda humanitaria, la atención del mundo sobre lo que pasa en Venezuela y la disposición para ayudar a aliviar esa crisis, la bondad de Colombia al acopiar toda esta ayuda, al prestar sus espacios para todos estos elementos voluntarios venezolanos, viniendo a un país hermano para buscar la ayuda humanitaria y cruzarla. La nota discordante la puso un dictador que bloquea caminos de libertad. Cuando ustedes diseñaron el tema de la ayuda humanitaria e intentarlo entrar, ustedes y nosotros en los medios de comunicación suponíamos que iba a pasar lo que pasó, y es que Maduro, haciendo las barbaridades que hizo, amarrando esos contenedores, soldándolos al puente, utilizando a las milicias que tiene armadas, no las dejó entrar. ¿Lo sorprendió el desenlace de los hechos? Bueno, los hombres de buena voluntad tienen planificación, buenos pensamientos, y evidentemente esperábamos que pudieran bloquear la ayuda. Lo que fue inaudito es que utilizaran de la manera que utilizaron esos colectivos armados. Lo que era inaudito era que parte de las Fuerzas Armadas hiciera de brazos caídos. Fue positivo, pero también hicieron brazos caídos al no detener a estos colectivos que ejercieron esta masacre. Entonces hay cosas que corregir, pero lo que, de nuevo, no podemos dejar de hacer es lo correcto. Presidente, usted sorprendió en la cumbre del Grupo de Lima, que reunió aquí a cancilleres y presidentes de América Latina. Vino el vicepresidente de Estados Unidos con el planteamiento de la alternativa de la fuerza, de la intervención militar. ¿Por qué llegó o por qué está pensando usted en esa última opción, que es la opción, pensé yo, que era la increíble, la menos probable en este momento? Mira, varios elementos. Uno, en Venezuela la única intervención que existe hoy es la de los cubanos sobre la Fuerza Armada venezolana, que los utilizan además para hacer inteligencia y contrainteligencia y generar todo ese aparato de tortura
y miedo. Eso es lo primero que debo decir. La única intervención que hay posible ahí es esa que ya existe, que es la de los cubanos. La única tesis que Pero usted hay, planteó el uso de la fuerza. la única tesis que hay de guerra es la de Maduro. Un dilema entre guerra y paz, un falso dilema. Nadie opta por la guerra. Lo que tampoco es real ni lógico es que creer que la paz es dejar campeando a colectivos armados o dejar participar al ELN en la extracción de oro de Venezuela y que con eso compren armas en Colombia. Eso no es paz tampoco. No es la paz de los cementerios, la que nadie dice nada si las cosas van mal. La paz tampoco es la ausencia de conflicto. Entonces, aquí el dilema es entre democracia y dictadura, entre salvar vidas a través del ingreso de ayuda humanitaria o el asesinato por omisión que comete una especie de genocidio silencioso este régimen. Hoy están muriendo niños por falta de alimentos, No, por falta de todo eso lo medicinas. entiendo, pero hay que llegar, ustedes, Borges y usted aquí en Bogotá le plantearon al Grupo de Lima la intervención militar. Es que no hay intervención militar. Yo entiendo que eso es además un término polémico. Todas las decisiones que tome Venezuela las va a tomar Venezuela. Su presidente encargado, su Parlamento Nacional, que son figuras legítimas, autónomas, reconocidas por 60 países del mundo. Entonces, no hay posibilidad de tal cosa como una intervención. Es sencillamente la construcción de capacidades sociales, políticas, internacionales. Yo le he hablado muy claramente a las Fuerzas Armadas venezolanas. Ya has visto cómo han respondido centenares de militares, no solamente hacia Colombia, en Cuta, pero también a lo interno de Venezuela. Entonces, todas las decisiones que tomemos con respecto a lo que sucede en Venezuela va a ser tomado de manera legítima por el Parlamento Nacional, por el presidente encargado, por mi persona, y por supuesto pensando en tres elementos. El menor costo social para nuestra gente, que hoy lo está pagando y con mucha fuerza, al vivir con $6 al mes, es decir, no vive, sobrevive, al que el promedio venezolano ha perdido 10 kilos por falta de alimento, por muerte, insisto. Entonces ya es un costo social que estamos pagando. Entonces nosotros tenemos que buscar la mejor ecuación que no tenga costo social, que nos lleve a estabilidad del país, que genere gobernabilidad, que produzca una elección libre. Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos que tenemos en la mesa para tomar decisiones responsables en torno a que cese la usurpación de una dictadura sádica que nos lleve a un proceso de transición y a una elección libre. Presidente, me quedan dos temas muy corticos que se los planteo así porque ya tengo entendido que usted debe seguir su agenda esta mañana. México, hablando ayer el presidente López Obrador de la detención de Jorge Ramos sí. de Univisión en Caracas, que fue un atropello, absurdo, volvió a ofrecer territorio mexicano para una negociación. ¿Es posible que haya una negociación, que haya un diálogo oposición Maduro, el régimen del chavismo? ¿Usted se ha imaginado eso bajo algunas condiciones? Mira, yo le agradezco a todos los presidentes, también al presidente López Obrador, por la, creo, buena intención que tiene para resolver el conflicto y la crisis venezolana. El simplemente hablar de eso es el reconocimiento de una profunda crisis que hay. Ya Maduro se burló de México una vez, cuando en el 2017, en el diálogo en Dominicana, el canciller de México, el canciller de Chile y algunos otros que estaban, incluso el presidente de Dominicana, se levantaron de la mesa por la burla y lo reconoció así, por cierto, tanto el Vaticano como el canciller de México está en las actas que tiene Cancillería mexicana. Nosotros no nos vamos a prestar para ninguna burla a un pueblo que necesita comida y alimento. Cualquier país, funcionario, militar venezolano, incluso chavista, que esté dispuesto a colaborar con el cese de la usurpación, con el gobierno de transición y con elecciones libres, está bienvenido. Pero aquí no hay espacio para ningún elemento, sino que lleve a una elección realmente libre en el corto plazo. O sea, negociación, diálogo, cero. Es que cuando se pone de esa manera, y también, y eso es muy clásico, sobre todo, se hace ver como intransigente aparte de la oposición. Y no tiene que ver con eso. Nosotros hemos ido a 3 procesos de diálogo. El más reciente en 2017, el que dirigió ese proceso fue Julio Borges, presidente del Parlamento en 2017. Hoy está exilado, por cierto, aquí en Colombia. Su más cercano colaborador, Fernando Albán, llegando a un viaje con Julio desde Nueva York, en la ONU, por cierto, donde ayer hubo Consejo de Seguridad de la ONU, fue secuestrado y asesinado en el Sevilla. Entonces no hay voluntad real de diálogo. Entonces, en todo caso hay una agenda que debemos construir, que lleve a una elección libre. Entonces, cualquier mecanismo que nos lleve a una elección libre será bien valorado por la oposición venezolana. Muy bien. La última pregunta, presidente Guaidó, que quiero hacerlo es sobre Colombia. El presidente Duque habló en esta cumbre del Grupo de Lima sobre los activos. Y el gran activo de Venezuela en Colombia
¿Usted sabe cuál es? Monómeros, claro. Monómeros. ¿Qué va a pasar con Monómeros en Colombia? Bueno, además una empresa muy importante en Colombia, parte de fertilizantes que utiliza la industria agrícola en Así el es. país, sale de Monómeros. Estamos muy conscientes de eso y esta semana estaremos nombrando una nueva directiva, como lo hicimos con Citgo, que está operando maravillosamente bien y estoy seguro que Es decir, mejorará relaciones con Colombia. ¿Usted va a asumir el control, su gobierno va a asumir el control de Monómeros Colombia? Así es. Esa me parece una noticia importante. ¿Y en qué condiciones? ¿Bajo qué expectativas? Bueno, en nuestro legítimo gobierno, como lo hizo con Citgo, insisto, para tomar control y protección de los activos venezolanos. Ya durante la entrevista narramos el porqué y lo importante de hacerlo. Queremos mejorar, por supuesto, mantener la producción, mejorar las relaciones binacionales de un hermano país y colaborar en todo este proceso. Monómeros mueve 1.6 billones de pesos al año. Estamos hablando de más de 500 millones de dólares, así que es una empresa muy grande. Presidente Guaidó, la última pregunta se la hace Tania, que es la niña que lo lleva martirizando, intentando esta entrevista desde hace meses. Esperemos que sea de las últimas. Presidente, ya nos contó que piensa retornar pronto a su país en los próximos días, próximas semanas. Usted ingresó clandestinamente a Colombia y quiero preguntarle si piensa retornar a su país de la misma manera. No, estamos hablando de todas las opciones que nos haga regresar tranquilamente a ejercer nuestras funciones en Caracas. En los próximos días les contaré parte de esa versión. Pero esto es un poco con misterio, ¿no? Bueno, es que tiene que ser como estás en una dictadura. Como estás en una dictadura que te persigue, que te amenaza de muerte, que te amenaza con meterte preso directamente desde las más altas esferas de quien todavía usurpa poder. No lo estoy inventando yo. O sea, ellos incluso se atrevieron a verbalizarlo. O sea, no fue que estamos especulando nosotros aquí durante la entrevista, sino que ellos ya, y fue de las primeras preguntas, dijeron que me querían meter preso. No tengo duda que lo quieren hacer, y a todo el que disienta. Ayer detuvieron hace unos días a Jorge Ramos, y lo que le hacen a los periodistas a nivel local. A periodistas los han despedido de los canales por solamente decir presidente Juan Guaidó. Entonces, es una situación muy delicada a nivel de respeto de derechos humanos. Presidente Guaidó, desde Blue Radio, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Le deseo suerte. Esta emisora ha estado acompañando a los venezolanos en el desarrollo de esta crisis. Lo sé, así es. Así que si usted quiere enviarles un mensaje especialmente a los venezolanos que lo están escuchando, ahí tiene. Bueno, primero que los extrañamos. Que todo ese talento esperemos que puedan retornar pronto con muchas oportunidades a Venezuela. Agradecerle a Colombia toda la gentileza y la amabilidad que han tenido recibiendo a tantos venezolanos que hoy están buscando oportunidades, que se fueron huyendo casi desesperadamente, muchos caminando incluso, y lo han visto ustedes incluso en los pueblos fronterizos y también incluso en Bogotá. Así que todos esos hermanos venezolanos que nos están escuchando, nuestro agradecimiento, sepan que ustedes son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén, y también estamos velando por ustedes. Presidente Juan Guaidó, el joven presidente de Venezuela, ha sido un gusto tenerlo esta mañana en Blue Radio. Gracias, señor.